Muy buenas noches, queridos amigos. Soy la doctora Marcia Castillo. Soy médico neuróloga, especialista en movimientos anormales. Les doy formalmente la bienvenida a nuestro directo semanal. Esta noche estaremos tratando un tema de mucho interés a propósito de que estamos conmemorando o acerca de la sensibilización y concientización de lo que es el mes de la salud mental. Estaremos dando algunas pinceladas acerca de lo que es la parte o ese rostro humano y científico de grandes hombres y mujeres que han dejado un legado cultural en la pintura, en la escultura, en la literatura, en lo que es todo el devenir histórico del hombre. Y a propósito de esto, ir felicitando a nuestros compatriotas que están guardando las instancias y normativas nacionales e internacionales de estar en sus casas cumpliendo con la cuarentena o el confinamiento, que es lo que va a permitir, es el arma que va a de alguna forma hacer ese puente de contingencia para que salgamos de esto de la manera más rápida posible. Este tema lo he elegido porque hace unos días hice una pequeña cápsula enrostrando la situación difícil que pasan nuestros hermanos que viven con algún tipo de condición mental en las calles y nadie les ampara, nadie les socorre, esos pequeños del reino a quienes nadie les da la mano. Estamos saludando a nuestra amiga y hermana Angélica Vargas, que se está conectando, muy querida colega y colaboradora. Estamos saludando a otras personas más que se van sumando a nuestro chat. Si ven a algún animal moviéndose ahí detrás, no teman, es el señor Alfred Hitchcock que está haciendo de las de él, esta es su hora de moverse. Bueno, George Braque dijo en una ocasión que el arte es una herida llena de luz, y así es. El arte sirve para conectarnos, el arte sirve para unirnos, el arte es un puente que sirve transgeneracionalmente para enhebrarnos. Cuando una persona ve una pintura en el 1817 y la ve ahora, de alguna forma se siente conectada, se siente unida con esa persona que lo vio un siglo antes, y la emoción que conecta es la misma, porque René Jenner, que es un divulgador científico, un amante del arte, de la música, dice que la obra de arte es uno. Si no hubiera quien contemplara la obra de arte, pues no hubiera arte. Entonces, a propósito de esto, yo hice un colofón de entrada y que me parece muy atinados. Por mucho tiempo los locos estaban confundidos con el don de la iluminación. Y así se creía, se decía que en la antigua Grecia que cuando una persona estaba loco estaba tocado con el don de la iluminación, y si vemos las personas que fungían de oráculo, de alguna forma se creía que estaban iluminados y tenían el don de la prestidigitación, del vaticinio. ¿Qué es la locura? ¿En qué consiste la locura? Es difícil definir la locura porque la locura se define como una norma estadística. Y la locura es perder la razón, y nosotros no podemos definir en cierta forma la razón, porque la razón se define como algo que sale de la normalidad, y la norma es un concepto estadístico. A finales del siglo XIX, la locura se definió como un comportamiento donde se rechazaban las normas sociales preestablecidas, lo que se interpretó por convenciones sociales como una desviación de la norma, desviarse, y lirar, o sea, salirse de la línea. Ese concepto lo que quería decir que uno se salía de la rectitud. Entonces uno se pregunta en este sentido qué es normal y qué es anormal, porque si yo me voy a un país donde las personas son de tez oscura y yo soy de tez blanca, entonces el anormal soy yo. Entonces por ahí también viene un concepto un poco de divergencia sobre qué es normal y qué es anormal. Por culpa de un desequilibrio neurohormonal, como decía Hipócrates, de los humores, venía la locura.
y era uno de los presocráticos que decía que la locura era una de las formas que tenían los griegos de incidir en un castigo antes de premonizar la muerte. Si uno lo ve así, lo ve de una forma fatalista. Sin embargo, tenemos muchos locos a quienes amamos, estos locos geniales, estos locos precisamente que han incidido de manera directa e indirecta, de manera mediata e inmediata, como decía, en la literatura, en el arte, en la escultura, y ya los iremos recalcando a medida que vayamos viendo este directo. Torcuato Luca de Tena, en un libro que fue un libro muy, muy renombrado, usó una frase de Santa Teresa de Jesús muy hermosa, que yo pensé que era una frase de la Biblia, y luego buscando me di cuenta que no, era una frase de Santa Teresa de Jesús. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y son estos renglones torcidos precisamente los que a veces nos enderezan el alma. Porque a veces cuando uno hace un viaje a un sitio, ¿cuántas personas han tenido ese famoso síndrome de Stendhal? No sé quiénes lo han escuchado. El síndrome de Stendhal es que una vez Stendhal, estando en uno de un viaje de recreación, estuvo frente a una obra de arte y tuvo palpitaciones, tuvo sudoración, tuvo un gran síndrome de sobrecogimiento, y no era más que el síndrome de la belleza. O sea, la belleza lo impactó de tal forma que él se sintió enfermo ante tanta belleza, y de ahí viene el síndrome de Stendhal. Entonces, Erasmo de Rotterdam, hace unos siglos, escribió un libro que se llama El elogio de la locura. Y la locura la viste de mujer. Es una pieza que se hizo inicialmente para obra de teatro. Y empieza en uno de los primeros, es por capítulo. ¿Qué necesidad había de decírselo? Como si no expresase bastante quién soy con este semblante que tengo en la frente. Como si alguno me tomase como Minerva. Ustedes saben que Minerva es la diosa de la sabiduría. O por la sabiduría. Como si yo pudiera engañarlos con una sola mirada, aún sin mediar palabra, pues la cara es sincero en el espejo del alma. En mí no hay lugar para el engaño. Está hablando la locura, pero en ese momento ellos no lo saben. Ni hay simulacro. Con mi rostro hay una cosa que no es otro abrigo que el abrigo del pecho. Soy en todas partes absolutamente igual que en todas partes, de suerte que no puedo encubrirme. Eso que reclaman el título y apariencia de sabios y se pasean como unas vestiduras y con vestiduras púrpuras, no son más que asnos con piel de león. Por esmerados que sean sus disfraces, les asoman por algún sitio las espinas orejadas de Midas. Acuérdense que Midas se convirtió en burro cuando trató de convertir, le quitaron lo de tocar, convertir en oro lo que tocaba. Ingratos son conmigo por Hércules, esos hombres que aún perteneciendo en cuerpo y alma a mi tropa, o sea, la tropa de los locos, se avergüenzan tanto de nuestro nombre ante el vulgo que llegan a lanzarlo contra los demás como grave oprobio. O sea, está ensalzando la locura, pero realmente lo que aquí quiere decir es que hay ese tipo de locura que es la locura genial. Entonces, aquí empiezo con una de las primeras personas, que es una de mis personas favoritas, con Alejandra Pizarnik. Saben que Alejandra Pizarnik fue una persona muy atormentada desde su infancia, desde el punto de vista de la depresión, de la melancolía, la tristeza, y muchas veces atentó contra su vida. Y en uno de esos atentados contra su vida, Julio Cortázar, quien era su amigo, él escribe esta carta: mi querida, tu carta de julio me llega en septiembre. Espero que entre tanto ya estés de regreso a tu casa. Hemos compartido hospitales, aunque por motivos diferentes. La mía es banal, un accidente de auto que estuvo a punto de, punto suspensivo. Pero vos, ¿te das cuenta realmente de lo que me escribí? Si desde luego te das cuenta. Y sin embargo, no te acepto así, no te quiero así, yo te quiero viva, burra. Y date cuenta que te estoy hablando en el lenguaje del cariño y de la confianza. Y todo eso, carajo, del lado de la vida y no del lado de la muerte. Quiero otra carta tuya, y pronto, una carta tuya. Eso otro que tú no ves, pero no es todo, y además no es lo mejor de vos. Sales por esa puerta, que es una puerta falsa en tu caso. Lo siento como si se tratara de mí mismo.
Eres el verdugo tuyo, el verdugo de tu propio poeta, y lo sabes. Lo sabemos todos los que te leemos, y ya no vivimos los tiempos en que ese poder era el antagonista de la propia vida. Y está el verdugo del poeta. Los verdugos hoy matan otra cosa que poetas. Ya no queda ni siquiera el privilegio imperial, queridísima. Yo te reclamo, no humildad, no secuencia, sino el enlace con esto que nos envuelve a todos. Llámale luz, o César Vallejo, o el cisne japonés, o pulso sobre la tierra alegre, o triste, o si no, un silencio de renuncia voluntaria. Solo te acepto viva, solo te quiero viva, Alejandra. Escríbeme, coño, y perdona el tono, pero que con ganas te dejaría el slip, el panty, rosa o verde, para darte una paliza de esas que dicen con cada palmotazo, te quiero. Eso lo escribe en septiembre de 1971. En ese interín, Alejandra se recupera, sale de la celda 102, donde escribió unos poemas terriblemente geniales. La oscuridad siempre había absorbido a Alejandra, o ella se había dejado absorber. Sin embargo, aquí vemos una parte importante. Recordemos que el depresivo siente una culpabilidad de sentirse depresivo. El depresivo siente la culpa de sentirse depresivo, siente una carga de él hacia el otro, que es lo que a veces los demás no entienden. Para eso hay que trabajar en el área de la salud mental. Entonces, este hermoso poema lo escribe Alejandra en ese interín. Afuera hay sol, no es más que un sol, pero los hombres lo miran y después cantan. Yo no sé del sol, yo sé de la melancolía del ángel y del sermón caliente, del último viento. Sé gritar hasta el alba, cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra. Yo lloro debajo de mi nombre, yo agito pañuelos en la noche y barcos sedientos de realidad que bailan conmigo. Yo oculto clavos para encarnecer mis sueños enfermos. Afuera hay sol y yo me visto de cenizas. Esta fue la carta que Alejandra le escribió a su psiquiatra, con quien ella entabló una relación muy estrecha. De hecho, aquí hubo una transgresión de la relación médico-paciente, porque León Ostrov se hizo muy amigo de Alejandra y le pedía su poema porque se enamoró de su poema, se enamoró de esa personalidad muy intrincada, y entonces ya tenían un tono no amoroso, no personal, porque ustedes saben que Alejandra tenía sus preferencias. Y esta es una carta que le escribe a León Ostrov, cuando León Ostrov le escribe desde Argentina. En ese momento Alejandra está en Francia, tratando un poco de rehacer su vida, ¿verdad? Y entonces, esta es la carta que le escribe a León Ostrov, su psiquiatra. Veo a la gente de siempre, más algunas relaciones nuevas. Alicia Peñalba, la escultora argentina, que aquí es muy famosa. André Pierre, de Madagrier, que es un escritor surrealista, de los surrealistas mejores. Pero en verdad estoy sola. El depresivo siempre se siente solo, aunque esté acompañado. Sola, pues ninguno me es imprescindible. Y hablo, y saludo, y realizo mi comedia social para no perder todo contacto humano. Pero tal vez ya es tarde para reanudar las relaciones simples y fáciles, el placer de conversar, de estrechar las manos. Solo me reconozco en mi nostalgia. En verdad muchas cosas dejaron de importarme, y me alegro de que me roben las maletas y yo pueda viajar con las manos libres. Un año después, Alejandra Pizarnik fue encontrada en su bañera, sin vida, después de haber tomado 50 pastillas de Seconal. Todos los intentos que hicieron sus amigos, su familia, su psiquiatra, su núcleo, su soporte, por tratar de atarla a la vida, no fueron suficientes, porque su corazón ya estaba herido. Y aquí yo quiero hacer una reflexión. Todos somos la herida de alguien. Todos somos la herida en el corazón de alguien. No somos tan buenos como pensamos. Es importante hacer una reflexión como padres, como hermanos, como pareja. La sociedad a veces nos da un empujoncito, y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de
de esa parte de lo que hace la sociedad en consonancia con la depresión y la bipolaridad. Si están cansados me dicen y terminamos el live. Saludo a mi hermana Clara que me está viendo. Saludo a Inocencia Fontana que me está deseando bendiciones. Namaste. Gloria Castillo. Interesante relación de la ciencia y la literatura. Franz Kafka. El día que Gregorio Sánchez se despertó, convertido en un insecto, no quería ni podía abrir la puerta. Kafka tuvo una relación muy enfermiza con su padre. La relación con su padre marcó su adolescencia, marcó su adultez y marcó las relaciones futuras que pudo haber tenido con cualquier mujer. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Le diagnosticaron neuroastenia, pero realmente Kafka tuvo tuberculosis que posiblemente afectó el sistema nervioso central, porque como ven, a lo largo de su proceso, también tuvo algunas manifestaciones de la esfera neuropsiquiátrica, depresión, alteración de la constancia de su juicio, aunque su intelecto siempre de alguna forma se preservó. Inicialmente le hablaban de neurastenia, él le tenía pánico a los médicos porque sus 2 hermanos mayores habían muerto en manos de médicos. Pero si estudiamos a cabalidad la biografía de Kafka, leemos esto: me volvía larguilucho, pero no sabía qué hacer con mi estatura. La carga era demasiado pesada, la espalda se me encorvaba, apenas me atrevía a moverme o a hacer ejercicio y me quedé convertido. De ahí viene la metamorfosis, o sea, realmente la metamorfosis, por eso es que dicen que el escritor escribe para escribirse. De ahí viene la metamorfosis. Me encorvaba y apenas me atrevía a moverme o a hacer ejercicio. Quedé convertido en un ser débil. Todo aquello que aún me funcionaba, por ejemplo la digestión, me asombraba, era como un milagro. Esto bastaba para que lo perdiese y así quedaba abierto el camino para la hipocondría. Siempre se sentía enfermo de algo. Hasta que con los sobrehumanos, o sea, él le decía sobrehumano a su papá y a los otros seres que eran fuertes. Tenía una admiración por la gente fuerte, pero su papá era muy corpulento. De hecho, él le daba vergüenza quitarse la ropa delante de su papá. Hay un pasaje que lo cuenta. Mis esfuerzos de casarme, que nunca se concluyeron, hasta que la sangre me salió de sus pulmones. Me salió de mis pulmones. Aquí hay un pasaje que marca la infancia de Kafka. Solo recuerdo con claridad un suceso de los primeros años. Ese en Cartas al Padre. Acuérdense que Kafka fue muy epistolar. Cartas al Padre, Cartas a Milena. Kafka fue un escritor no solamente de cuentos, de ensayos, fue un escritor muy de epístolas, que es un género que hoy está muy fuera de línea, pero es un género muy lindo para mí, pienso yo. Solo recuerdo con claridad un suceso de los primeros años, quizá también tú lo recuerdes. Una noche yo lloraba sin cesar pidiendo que me trajeran agua. No sin duda porque tuviera sed, sino probablemente en parte por molestar y en parte por entretenerme. Como algunas amenazas violentas no habían producido efecto, me sacaste de la cama, me llevaste al balcón y me dejaste allí un rato, en camisa, solo ante una puerta cerrada. No pretenderé decir que eso estaba mal. Puede ser que en ese momento no hubiese otra forma de conseguir tu descanso nocturno, porque trabajabas mucho. Pero quiero caracterizar con ello que tus métodos educativos y su efecto sobre mí, sin duda, esa vez fui obediente, pero había sufrido ya un daño interior. Nunca pude establecer, de acuerdo con mi naturaleza, la relación correcta entre lo lógico para mí de aquel absurdo pedir agua con lo extraordinariamente terrible de verme llevado afuera. Todavía años más tarde me perseguía la visión aterradora de ese hombre gigantesco, mi padre, esa última instancia que podía, casi sin motivo, venir de noche a sacarme de la cama, llevarme afuera del balcón, hasta el punto que yo no era nada para él. Como les dije, Kafka nunca se casó, escribió muchísimas cartas a Milena. Todas sus relaciones fueron unas relaciones que no pasaron de intentos, y murió relativamente joven, víctima de la tuberculosis, como moría mucha gente de tuberculosis, de sífilis, antes de la era de la penicilina. Sin embargo, de Kafka tenemos la metamorfosis, tenemos sus epístolas y tenemos un gran legado de letras que hoy
sirven para iluminar. Esa es la luz dentro de la herida del arte. Goya. Francisco Goya era un hombre fuerte. Durante su vida fue joven, fue muy libertino. Pintó cuadros muy hermosos como La maja desnuda, La maja vestida, La resurrección, cuadros muy luminosos. Hubo un momento en la vida de Goya que no sabemos exactamente qué pasó, que su forma de pintar cambió drásticamente de extremo a extremo. Y pasó de pintar mujeres hermosas desnudas, claros llenos de luz, claros llenos de luminosidad, rasgos perfectamente definidos, a un galimatías lleno de oscuridad, Saturno devorando a sus hijos, y los famosos tratados de Aguafuertes, Caprichos, donde se dice que también era una crítica a lo que pasó en la revolución del 1812 en España. ¿Qué pasó ahí? Aparentemente también Goya tuvo una neurosífilis, y la neurosífilis a Goya le pasó, yo diría, la vida. Se volvió viejo, se volvió huraño, sin mujer, sin familia, o sea, sin hijos, y lastimosamente terminó solo en un sitio que le llamaban la Quinta del Sordo. ¿Por qué le llamaban la Quinta del Sordo? Porque su casa era una quinta y él se había quedado sordo, y cuando pasaban por ahí le tiraban piedras a la casa del famoso Goya, como una forma de mofa. Entonces, en el capricho número 43, Goya pone una estampa que dice: el sueño de la razón produce monstruo. Era una crítica no solamente a la sociedad, sino al tipo de vida que él había tenido, porque a pesar de que había sido muy libertino, muy liberal, y se dice que la neurosífilis había sido la causa de su sordera y parte de su demenciación o su pseudodemenciación, habla de esto como si esto hubiera sido una profecía autocumplida, o sea, como si él mismo se hubiera hecho tal daño que se hubiera degenerado hasta caer en esa persona que fue el Goya viejo, solo, obstinado, huraño y desvalido. Esto fue lo que pasó con Goya. Sin embargo, de él nos quedan sus retratos luminosos, sus retratos oscuros que reflejan de alguna forma la realidad histórica de lo que fue ese proceso de la revolución que se produjo en ese tiempo, y hoy por hoy se recuerda a Goya por todo eso, Francisco Goya. Rimbaud, el poeta Rimbaud es un poeta de lo que llamamos los poetas malditos. Con Rimbaud pasó lo siguiente: fue un niño muy precoz, un niño que se fugó de su casa a los 12 años, en 2 ocasiones intentó fugarse y no pudo, porque no pudo comprar boleto, porque no tenía la edad para comprarla, y entonces de alguna forma esto incidió en que él adquiriera un carácter narcisista, autodestructivo, una relación disociativa con las figuras de autoridad, incluyendo sus padres. Luego cayó en un alcoholismo muy severo. De hecho, se dice que él tuvo una demencia etílica y murió muy temprano porque tuvieron que amputarle la rodilla, porque tuvo una sinovitis que degeneró en un cáncer de rodilla. Entonces yo quiero leerle 2 poemas, un poema de su juventud y un poema de sus 30 años. Guerra, leo de Rimbaud. Rimbaud tuvo una relación con otro poeta que le llevaba 20 años, Paul Verlaine, que dejó su esposa porque era un enfant terrible, era encantador, era un charme, tenía un charme, pero podía pasar de una borrachera y hacerte pasar una vergüenza delante de todo el mundo a de pronto hacerte un poema genial. Decían que él era el Baudelaire, un Baudelaire, un niño Baudelaire. Guerra. Cuando niño, ciertos cielos afinaron mis ópticas.
Denme un momentico para volver para atrás, a ver si puedo. Porque hay otra foto que se ve. Ok, cuando niño, ciertos cielos afinaron mi óptica. Todos los caracteres macizaron mi fisonomía. Los fenómenos se alteraron. Ahora la inflexión eterna de los momentos y el infinito de las matemáticas me persiguen a través de este mundo, donde padezco todos los éxitos civiles, respetados por la niñez extraña y por los efectos enormes. Sueño con una guerra de derechos o de fuerza de lógica muy imprevista, tan simple como una frase musical. Eso lo escribió muy temprano, a los 15, 16 años. Entonces, esto fue ya en la vida adulta. Antaño, si mal no recuerdo, mi vida era un festín donde se abrían todos los corazones, donde todos los vinos fluían. Una noche senté la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. Me amé contra la justicia. Logré desvanecer de mi espíritu toda humana esperanza, sobre toda alegría, para estrangularla. Realicé el sordo ataque de la bestia salvaje. Llamé a los verdugos para morir, mordiendo la culata de sus fusiles. Invoqué la plaga para asfixiarme con la arena. La desdicha fue mi Dios. Me lancé contra el fuego, el aire, el crimen me secó. Le jugué malas pasadas a la locura. La primavera me dio la espantosa risa del idiota. Pero ahora, recientemente, cuando estaba a punto de exhalar el último suspiro, pensé en buscar la llave del antiguo festín, en el que tal vez recobraría el apetito. La caridad es esa llave. Esta inspirada afirmación demuestra que he estado soñando. Seguirá siendo llena, declara el demonio, que me coronó con tan agradables dormideras. Gánate la muerte con todos tus apetitos y con tus egoísmos y con todos tus pecados capitales. Este es el caso inverso, este es el caso donde él, enardecido en su juventud, en su adolescencia, porque como le dije, era muy precoz, tenía ese delirio narcisista, tendencias autodestructivas. De hecho, le disparó en una pierna a la persona que le disparó en una pierna a su pareja, y nunca respetó ninguna figura de autoridad. Pero si se fijan, al final hace una reflexión, aunque terminó ya con esa pierna amputada, y finalmente también muere muy temprano. De Van Gogh prácticamente lo sabemos todo. Lo que tal vez mucha gente no sabe de Van Gogh es que sus mejores cuadros los pintó en el psiquiátrico. La noche estrellada lo pintó en el psiquiátrico, los girasoles lo pintó fuera, y en el momento que conocemos casi todas las orejas, conocemos la de Mickey Mouse, conocemos la de Mr. Spock, conocemos la de Shrek, conocemos la de los Hobbits y conocemos la famosa oreja de Van Gogh, que todavía se anda discutiendo la causa de la automutilación de la oreja de Van Gogh, que luego se la lleva a un amante que era una prostituta con la que nunca consumó nada. Se habla de que había un asunto de trastorno en la percepción, porque con Van Gogh se ha hablado de la esquizofrenia, aunque algunos hablan de epilepsia del lóbulo temporal, y en sus famosas cartas a Theo, él escribe al final que él se va a autorrecluir. A Van Gogh no lo recluyeron, él fue voluntariamente a recluirse al psiquiátrico, y desde el psiquiátrico pinta desde una ventana La noche estrellada y otras pinturas hermosas que han sido legadas para que nosotros hoy disfrutemos de esa arte hermosa de Van Gogh. Cristina Pérez Rossi fue una poeta uruguaya, creo que falleció ya, que cuenta una anécdota muy particularmente ilustradora. Se metía escondida en su infancia a leer los libros de su tío. Su tío la observa, y un día cuando sale dice: ¿viste cuántos libros de hombre hay? Y le dice: casi todos. ¿Cuántos de mujeres hay? 3. ¿De quiénes son? Safo, Virginia Woolf y Alfonsina Storni. ¿Leíste su biografía? ¿Leíste la biografía no, la contraportada? Le dice: sí. ¿Cómo murieron todas? Le dice: se suicidaron. Entonces recordé un artículo que me había mandado un amigo, un colega,
con el que me comparte artículos. Las mujeres que escriben o las mujeres que intentan hacer la diferencia, las mujeres que sobresalen, sobre todo las que tienen de alguna forma que ganarse o granjearse su propio espacio, no se suicidan, las suicidan. La sociedad le da esa patadita y yo les voy a explicar por qué. Yo les voy a explicar por qué. Cuando Virginia Woolf se puso las botas de su esposo, el abrigo de su esposo, y entró al río Osí con los bolsillos llenos de piedra y se suicida, se asegura de que quiere morir. Virginia Woolf sufría de lo que llaman un trastorno de bipolaridad, una distimia mayor. Se daba cuenta de que estaba entrando en la fase maníaca, no podía escribir, no podría leer, y dice: ya no puedo más. Esta es la mujer que escribe esto. Es este el final de la historia, una especie de suspiro, el último temblor de una ola. Pero si no hay historia, ¿qué final puede haber? ¿Qué principio? Quizás la vida no sea apta para el tratamiento que les damos cuando intentamos contarlo. Virginia Woolf, Las olas. Cuando ustedes leen la carta que Virginia le escribió a Leonard, su esposo, es una carta pidiéndole perdón. O sea, no es una carta, es una carta totalmente autoexpiatoria, es pidiéndole perdón. Te pido perdón, hemos sido felices, te pido perdón, no te sientas mal, hemos hecho todo lo que pudimos. Porque realmente eso es lo que pasa con los pacientes con condiciones mentales de esta envergadura. Y a Virginia Woolf le debemos Orlando. Virginia Woolf fue feminista. Esa escritura que se llama Una habitación propia, lo que quiere decir es que toda mujer debe tener la capacidad de manejar su propio tiempo, de agenciar su propio futuro, de tomar su propia decisión. Estamos hablando de mucho tiempo atrás. Pero bueno, estamos en la pandemia y recientemente estamos discutiendo que las mujeres son las esclavas de la pandemia, porque tienen que trabajar desde la casa, tienen que ser la doméstica de la casa, tienen que cumplir su rol de mujer en todos los sentidos, y bueno, tienen que seguir siendo mujeres. Los hijos no quieren hacer la tarea de la escuela con los papás porque dicen que los papás no tienen paciencia. Entonces, no es que en realidad ha cambiado tanto. Entonces, uno se preguntará cuál es el rol, cuál es el papel de la sociedad ayudando a que las mujeres no se suiciden, sino que las suicidan. Entonces, hay otra ola que es dentro de esas olas, otra ola que se llevó otra mujer, que fue el Camille Claudet. Dentro de su corazón se había derramado otro tipo de ola. Pintó un cuadro que se llama la ola o las bañitas. A Camille Claudet la conocemos porque muchos de ustedes recordarán un cuadro que está así. Se llama El Pensador, de Agustín Rodin, que también tiene escultura, de Agustín Rodin. Agustín Rodin esculpió El Pensador, que es uno de los más famosos, Le Porte de l'Enfer, La Puerta del Infierno. Camille Claudet fue primero su ayudante, primero su estudiante, luego su ayudante, luego su amante y luego despreciada por él. Se sentía totalmente menoscabada por él, por la sociedad. Los escultores, no, a pesar de su ingenio y de su genio, porque fue la que hizo todas las manos, toda la parte difícil de La Puerta del Infierno la hizo Camille Claudet, o sea, no fue Rodin, y entonces se siente totalmente vilipendiada. Se va a otro país, se va a Inglaterra, y lastimosamente repite patrones, porque somos todos una réplica de patrones. Por eso dije que todos somos la herida de alguien. Y le pasa lo mismo. Camille Claudet muere sola, a su entierro no va nadie, y hoy por hoy está supuestamente en una tumba sin nombre. Otra gota se derramó en este lado de este continente, y lastimosamente se conoce como la poeta del mar, Alfonsina Storni.
Sin embargo, Alfonsina Storni no es famosa por eso, porque se suicidó metiéndose al mar. Esa canción inmortalizó una parte de la historia de Alfonsina Storni. El problema de Alfonsina Storni era el mismo problema del feminismo. La sociedad no la reconocía. De hecho, una vez le preguntaron a Borges quién era Alfonsina Storni, y Borges dijo, y yo adoro a Borges, yo soy borgiana, que una poeta que tenga un nombre, una poetisa con ese nombre, no puede ser una buena poeta. Entonces, de este lado también se derramó otra gota. Y era una feminista a carta cabal, que formaba colectivo de feministas. Y por eso Alfonsina Storni escribió este poema. Muchos poemas, pero este específicamente: tú me quieres alba, tú me quieres de espuma, tú me quieres de nácar, que sea azucena, sobre todo casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me halla, ni un rayo de luna filtrado me halla, haciendo alusión a la virginidad. Ni una margarita se diga mi hermana, tú me quieres nivea, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles, los labios morados. Tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes, festejando a Baco. Tú que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrago. Tú que el esqueleto conservas intacto, o sea que no has parido. No sé todavía por cuáles milagros me pretendes blanca, Dios te lo perdone. Me pretendes casta, Dios te lo perdone. Me pretendes alba, huye hacia los bosques, vete a las montañas, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimento el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme en las escarchas, renueva tejidos con salistre y agua, habla con los pájaros y lévate el alba. Y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el arma, que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nivea, preténdeme casta. Ese es Alfonsina Storni. Alfonsina Storni pasó por muchos procesos de melancolía, de depresión, pero lo que lo llevó a meterse al mar, a suicidarse al mar, no fue la depresión. O sea, la depresión era un caldo de cultivo, estaba ahí, porque como en todas las situaciones de la salud mental, tiene que haber un gatillo. A veces no, ustedes saben que hay depresiones endógenas y depresiones exógenas. A veces hay situaciones reactivas que activan una depresión, pero en ella la sociedad la vilipendió y nunca la reconoció como poeta, ni siquiera su mismo círculo. Entonces aquí vemos otro retrato de otra gota, otra ola, que se llevó la poesía, que se llevó a una gran mujer antes de tiempo, a destiempo, con un hijo pequeño. Y ya para finalizar, porque no se me puede quedar, quiero hablar de Evangelina Rodríguez. Ayer hice una encuesta vía WhatsApp y pregunté a personas no médicas si conocían a Evangelina Rodríguez. Estoy saludando a mi colega Castillo Carías, estoy saludando a Ana Ulloa, Milagro Arias, muchos saludos de afecto, abrazos virtuales. Evangelina Rodríguez también la querían blanca, la querían casta. ¿Saben quién la quería blanca y la querían casta? Trujillo. Evangelina era una niña pobre, era una niña negra, pero era una niña inteligente, era una niña adelantada. Se crió vendiendo gofio en los batelles. Sin embargo, estudió aquí, en la Normal, y luego se graduó de la primer médico en la Sorbona, en París, con unas personas que la padrinaron, y fue la que instituyó el programa de leche, fue la que instituyó la educación sexual a las mujeres que practican el arte del meretrizaje, entre otras muchas cosas. O sea,
vino a enseñar, vino a dar. Además de esto, era una cuentista extraordinaria. He tenido oportunidad de leer algunos de sus cuentos. Pionera de la medicina, primera mujer médico, ginecobstetra, pediatra, con una cierta formación en otorrinolaringología. Imagínense todo esto en una mujer, o sea, era una mujer para ponerle una alfombra cuando llegara al país, pues estaba en contra del régimen porque Trujillo la quería blanca, porque era negra, porque era pobre, porque era fea, a pesar de lo inteligente que era. La llevaron a las cárceles, la torturaron y la tiraron en plena calle. Cuando Evangelina salió de ese sitio de tortura, ya Evangelina no era quien era otra persona. Y salió con una Virgen de la Altagracia en la cabeza, vociferando por las calles. Había perdido totalmente la razón. Evangelina murió sola. El doctor Antonio Saglul tiene un libro que se llama Vilipendiada en vida, olvidada en muerte, porque pasó mucho para que a un hospital se le pusiera el nombre de Evangelina Rodríguez. Entonces, ciertamente, las mujeres inteligentes, las mujeres que se granjean su propio futuro, las mujeres que escriben, las mujeres que leen, no se suicidan, las suicidan. Amigos, el arte es una herida llena de luz. Hay muchas olas en el mar. Hay una historia siempre que contar. Hay una herida detrás de cada enfermedad mental. Una herida que debe ser sanada, pero también hay mucho genio e ingenio. Hay mucha luminosidad en lo que los artistas, a los que le llamamos locos, a los que le llamamos fuera de tiempo, o a destiempo, o al revés, adelantados, porque hay artistas que son adelantados. A Dalí por mucho tiempo se le dijo que era una persona, que era un loco, y Dalí estaba adelantado. De hecho, Dalí hizo un cuadro del ADN, para los que no lo saben, y tenía fórmulas matemáticas para hacer, con la fórmula de Fibonacci y todo eso, para hacer sus cuadros. Entonces, quiero cerrar básicamente con esto, diciéndole que debemos ver más allá de lo evidente con esto de las enfermedades mentales, sobre todo con las personas que se dedican al arte, porque el ingenio, y ya está demostrado eso científicamente, aunque el ingenio, la locura, los místicos tienen características neuroanatómicas y neuroquímicas muy parecidas, científicamente hablando. Si lo vemos desde el corazón y hacia el corazón, también tenemos un prisma más global. Los abrazo desde la distancia. Soy la doctora Marcia Castillo. Nos pueden seguir en las redes, aquí por el fanpage doctora Marcia Castillo, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Ha sido un placer y sigan guardando el distanciamiento. Que Dios nos ilumine y que el arte siempre siga brillando.